Es como usted dice, ustedes están trabajando más con estadísticas. No hay nada 100% garantizado todavía. Hasta Nada. ahora son estadísticas. Bueno, a mí me ha ido bien poniéndole hidroxicloroquina. Mi paciente, el porcentaje de los pacientes que se beben la hidroxicloroquina no han sido contagiados, no han tenido el virus. La ivermectina me ha ido bien en el tratamiento de los pacientes que ya tienen el virus. O sea, ha sido un asunto estadístico. Eso es como en el caso de uno, en el caso de uno decir, bueno, pero esto le ha funcionado a todo el mundo, déjame yo probarlo también. Claro, es observacional totalmente. Por eso es que era opcional tú tomártela. Lo más difícil, Irving, en la medicina es mantenerte neutro. Porque tú por dentro tienes lo que le llaman un sesgo cognitivo. Tú sabes que hay una que funciona mejor o tú crees que hay una que funciona mejor. Porque la medicina está basada en tres E: la evidencia, la experiencia y el ego. Entonces, ese rejuego de la evidencia, la experiencia y ego es que te dice a ti, espérate, la evidencia es lo más fuerte. El ego es eso que está en contra de lo que tú estudiaste. El ego es lo que carga a todo el mundo como una mascarilla ahora. O sea, Porque, por ejemplo, yo tengo un familiar, uh-huh, pero ya está retirado uh-huh, y a él le choca mucho escucharla porque él era veterinario. claro, Entonces, por eso le pregunto si el ego tiene que ver con tus estudios, claro. porque para él, como está retirado y no está viendo esta prueba ahora, para él eso es un pecado que la gente esté hablando de ivermectina Uh-huh. cuando eso era una cosa para parásitos en los animales. Porque él tiene un sesgo cognitivo de lo que él usaba. No es por malo de él, es que él lo usaba en este escenario. Pero eso no deja de ser un ingrediente activo que se puede usar por diferentes vías, pero hay que hacer estudios. Estudios porque tú no puedes inventar con las personas. Bien, tranquilo con eso. Pero cuando no hay panca, ¿sabes, señores? Porque esto es una pandemia. Todos quisiéramos hacer estudios in vitro, le llaman, en vidrios, ¿ok? Pero esto es in vivo. In vivo se llama por eso, porque ahora el in vivo le ganó al in vitro. No podemos estar. Y Claro. por eso nos llevamos a la conversación de hoy, que cómo se hace una vacuna en 8 meses. O sea, Sí, porque hay mucha gente, el doctor me explicaba en estos días que el problema de la vacuna es que las vacunas generalmente tienen fases que van probando, que después prueban con los años, que esta no da tiempo, pero es lo que usted dice, pero hay que resolver. oye, la prefase que estaba hablando el doctor ayer es la fase de animales, etcétera. La fase uno es saber, vamos a hablarlo llano esto, para que la gente lo entienda bien. Que no te mate y que tenga eh, algo de eficacia. La, Después lo otro de que eso es para controlar el mundo, es un no, disparate, no le que hacemos te hace caso así a en eso. el ojo y que si eso después. Ese es fase 2 y fase 3. Fase 2 ya te dice, ok, la eficacia más que los efectos secundarios. Entonces, monta anticuerpo, no monta anticuerpo esto, me protege. Entonces, ya fase 3, o sea, ese es fase 2, fase 3, ya fase 3 y demás es cuánto tiempo me protege. Hay un efecto raro secundario que me sale después. Ahí es que está el juego. Entonces, la gente dice, ¿cómo hicieron una vacuna tan rápido? No es que hicieron una vacuna tan rápido. Tienen desde el 2003 en el SARS-CoV-1 dándole para allá a lo que le llaman los americanos Research and Development, desarrollo y investigación. Tienen desde 2017. Entonces viene el pleito. ¿Por qué tipo de mecanismo y estrategia tú estabas usando anterior? Bueno, pues tú estás usando el virus atenuado, porque no se puede decir muerto, porque es atenuado que lo tienen el virus, atenuado. Y tú estás usando la del mensajero de RNA. Entonces, hay varias vacunas en juego en ese sentido. Entonces, ¿cuál tú quisieras? Ahí es que viene el juego. Antes de entrar en la vacuna, doctor, ¿por qué todavía como usted me dice, con esos protocolos que estadísticamente sí han ido resultando, ¿por qué siguen habiendo tantos fallecidos?
porque, porque no hay una cura definitiva de eso, porque yo creo que nosotros teníamos que mirar no hacia el cuidado intensivo, sino hacia salud ocupacional. O sea, mientras más lejos del hospital, mejor, porque No llega. no llegar, porque hay diferentes fases. Está la fase viral, luego la fase inflamatoria o de la citoquina que te he oído mencionar mucho, y luego ya la fase de distrés o de fallo multiorgánico que no hay, que es muy difícil sacar el paciente. No aquí. En los países donde tenemos un terapista por cada 2 personas, donde tenemos ventilación mecánica 5 estrellas, donde todo, o sea, no se puede llegar a esa fase. Pero son lecciones aprendidas, Irving, y yo creo que nosotros sí te puedo decir que ya tenemos un cotejo de cosas que no podemos fallar. Y creo que ya lo que es anticoagulación, los esteroides, ya no se nos van de la mano. Eso no lo tenían. Acuérdate que 125,000 personas murieron antes del inicio de mayo simplemente por no usar esteroides, porque en el estudio que se dijo que no usaran antihipertensivos, porque tenía una célula que se llaman ECA, o sea, todos los antihipertensivos que terminan en PRIL. Era al revés, al principio el protocolo era totalmente contrario, y Correcto. porque lo que se pensaba era que era como una neumonía, y entonces después Exacto. porque se dieron cuenta que era lo contrario, y quién sabe cuánta gente murieron y cuánta gente llegaron incluso a intubarlos por el primer protocolo que se hizo. Porque cuando te dicen que no use los antihipertensivos, te dicen en chiquito que no use ibuprofeno, que es lo que le llaman un no esteroidal. Los esteroides es una cosa y no esteroidal es otra. O sea, que los dos son antiinflamatorios. Uno esteroidal y otro no esteroidal. Entonces, cuando le dicen así, ¿qué pasa? Que acuérdate que lo médico legal en los países sumamente rígidos es un problema, porque si tú te pones y te dijeron que el ibuprofeno puede causar más mortalidad, lo cual no es así, al que llegó al live ahora, no es así, eh, comienza a parar eso. Entonces, si el ibuprofeno no funciona, tú crees que tú dices, espérate, tampoco va a funcionar el esteroide. Entonces, esos esteroides, ya tú sabes, los esteroides lo comenzaron a parar y eso era lo primero que había que darle la puerta a. Si hay algo que sabemos es que el esteroide baja la mortalidad. O sea, en este caso dijeron dexametasona, pero es porque el Parkinson, tú ves, es lo más barato. Entonces, la dexametasona y también el remdesivir, que es el antiviral fuerte que se usa en una fase, que tampoco es la panacea, pero es más, todo el mundo quiere tratar un virus con un antiviral. O sea que ya. Doctor, lo ideal es, ya las pruebas evidentemente están saliendo más rápido, pero puede ser también que haya pasado todo esto, toda esta gente entubada, todos esos fallecimientos, esperando tantos días una prueba, y lo ideal es que desde que tú sientes los síntomas, que comience a tratarte de una vez, antes de esperar esa prueba. Totalmente. Sí, como yo le digo a la que debe estar celosa, Carmen, si sabe a pizza, Carmen, sí. si sabe a pizza y huele a pizza, es pizza. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú estás esperando? Una prueba que no cura, con medicamentos que son bastante inocuos. Eso era lo alentador de la ivermectina, que todo el mundo sabía que ni te daba taquicardia, ni te había nada, ni te ponía a ladrar como estaba pasando eso ahí ahora. O sea, nada de eso. Era algo alentador. Entonces, tú podías comenzar un tratamiento, comenzaba anticoagulación, 2, 3 trucos de medicamentos como la famotidina, que yo la comencé porque la famotidina, que es un bloqueador antihistamínico del estómago, o sea, bloquea el ácido de una forma diferente que el esomeprazol. O sea, uno es un inhibidor de bomba y esto es un antihistamínico. Al ser un antihistamínico, nadie sabe por qué ablanda el virus. Lo que sí sabemos, para poner chispa a esto, es que la ranitidina la sacaron del mercado en octubre. Te voy a dejar esa ahí. Y después de 50 años de ranitidina, ¿entendiste? Entonces, la ranitidina, que es la hermana de la famotidina, Sí. la sacaron del mercado de repente, ¿te acuerdas? Porque había un proceso de cancerino, etcétera.
ahora vámonos en chisme, se vincula que si la ranitidina hubiese estado, el virus hubiese sido mucho más suave todavía, porque hay muchas personas en ranitidina. Y si la famotidina lo debilita, igual lo puede, una teoría que lo puede debilitar la ranitidina. La ranitidina. ¿Ok? Que ya no está en el mercado. O sea, doctor, usted me está diciendo que realmente hay varios macos, hay varios macos en todo este virus, hay una orquesta de macos. Toda esta teoría que uno está oyendo, porque si quitaron la ranitidina y eso lo iba a suavizar también, hay varias cosas sospechosas, diría yo. Hay muchas cosas sospechosas. Lo primero es cómo han criticado medicamentos tan baratos y tan simples como la hidroxicloroquina y ivermectina. Lo segundo es el problema que tuvieron con saber si el distanciamiento era por microgota, si se usaba mascarilla o no, si se pegaba en la superficie sí o no, si la temperatura subía o bajaba o no, la humedad subía o bajaba o no, que si la raza afroamericana no se le pegaba y que si la vitamina D era esencial por el sol y todo lo demás. Si tú te vas uno por uno. De hecho el protocolo se cambia, tengo entendido, porque en Italia unos médicos malcriados y rebeldes empezaron a hacerle autopsia a los fallecidos porque la Organización Mundial de la Salud había prohibido que te había que enterrar inmediatamente. Por el posible contagio. Por el posible contagio había que enterrar y no se le podía hacer autopsia. Y en Italia unos rebeldes empezaron a hacer autopsia y ahí se dieron cuenta que no era una neumonía y ahí hay que cambiar el protocolo. Yo te voy a decir algo, Irving. La razón por que yo comencé mi terapia aquí, y te voy a explicar lo de la autopsia ahora, fue porque yo tengo un amigo en Italia que me llamó y me dijo, están funcionando los medicamentos con rituximab, un medicamento que tal vez es una marca que dije, pero un antirreumático, igual que el tocilizumab, que son más difíciles de decir. Y por eso yo empaté con eso y dije, espérate, el 2 de marzo, nosotros comenzamos a decir el tratamiento de esa hidroxicloroquina, que es el mismo mecanismo, o la cloroquina, que tiene más efecto secundario que la hidroxicloroquina. Sí. Después, todo esto sin saber lo de la coagulación. Ahí seguían las pacientes complicándose, etcétera, si lo agarraba temprano o no. Pero cuando tú mandabas unos marcadores, que te voy a enseñar, lo debo tener aquí, tengo un listado grandísimo, dímero D, ferritina, nosotros comenzamos a mandar marcadores de inflamación. El dímero D es para la coagulación. Entonces, cuando tú te pones a pensar, tú te vas a quedar mirando un dímero D así. Entonces, puede ser, porque lo que pasa es que el dímero D, que es un marcador de inflamación, vuelvo y te repito, tiene lo que se llama un valor predictivo negativo. O sea que cuando está negativo, pero cuando está positivo no te dice nada. Entonces, en los primeros pacientes se fueron complicando porque tú no quieres tratar algo que tú no estás seguro y que tú no tienes... Y no te decía el nivel. Y te decía 2.000, 3.000. Yo llegué a ver 12.000, 14.000 con un valor que tiene que estar en 300, 400, en diferentes... Y tú decías, ¿cómo es esto? Entonces, luego te das cuenta, sale lo de postmortem, sale lo de que hay coagulación y después, paralelamente, acuérdate que uno va aprendiendo lecciones de vida. China, Corea, Japón, el Medio Oriente, Italia, España y Estados Unidos. Hubiese sido otra historia si no hubiese llegado a Estados Unidos antes que nosotros. O sea, si hubiese llegado a nosotros antes que Estados Unidos. Porque en Estados Unidos aprendimos mucho la anticoagulación. Como no es un medicamento ni criticado, ni muy protagonista por la especialidad de los cardiólogos, no hay problema. Porque si te metes con la taquicardia, sí te embroma. Pero si te pone a dar anticoagulación, no importa que sangre, porque es un medicamento que se usa. Entonces, que sí beneficia a la persona con problemas cardíacos. Correcto. Entonces, como los cardíacos siempre han sido los vulnerables, eran protegiendo a los cardíacos, entonces ha sido una lucha de cómo, y qué bueno que nos metimos en esta conversación, pues yo te estoy tratando de jalar de vacuna, pero me apasiona esta. Las puertas... No se apure, que vamos a caer en la vacuna, olvídese, eso no es...
No tiene orden cronológico, pero llegamos a la vacuna. No, bien, entonces hay unas puertas escondidas ahí, Luis, que es lo que tú estabas hablando, sospechoso aquí, y que no han llevado, es como el dicho de los mediocres te llevan a su nivel y te ganan por experiencia. Eso fue lo que han hecho con todo el mundo aquí. Te han tirado, vamos para la hidroxicloroquina, todo el mundo. Un error fue que el presidente Trump dijo hidroxicloroquina, entonces lo politizaron. Entonces era contra Trump, no era contra la hidroxicloroquina. Entonces, luego la anticoagulación. Espérate. Pero el mismo Trump toda la vida ha hablado de la hidroxicloroquina y él no le ha dado nada. Y un hermano de él supuestamente dicen que murió de eso, del COVID. Pero sin embargo, a él nunca le ha dado nada. Él no se ha ausentado ni 3 días. No como aquí que los funcionarios se desaparecen y aparecían a las 2 semanas y después tú oías los rumores. Fulano le dio COVID. Trump no, Trump sale todos los días en televisión y no le ha dado nada nunca.